del mundo. Yo paso en una iglesia que tiene problemas y entonces batallamos con muchas situaciones, y una de ellas fue que cuando estábamos congregando en casa de unos hermanos, por años la iglesia se congregó ahí, pero con esto de la pandemia pues se complicó, y se complicó todavía más porque guardábamos las esperanzas de algún día regresar al templo, y nos dijeron: ¿saben qué, hermano? Ya no hay ya no vamos a, literal con esas palabras, ya no vamos a permitir que se hagan aquí los cultos. Una decisión determinante, un poquito complicada, y esto tiene ya 3 semanas, casi, bueno, sí, 3 semanas, y momentos muy complicados, hermanos, momentos muy difíciles. Y lo que les cuento no es para hacernos las víctimas, nunca será eso, sino para recordar que tenemos un Dios bien grande, que problemas tenemos, que situaciones difíciles atravesamos, pero Dios es bueno. Y para hacerles la historia larga corta, Dios nos proveyó de un lugar un tanto más amplio, más lejos, pero un lugar, a fin de cuentas un lugar. Y hace 8 días fuimos a ver el lugar que unos hermanos muy amablemente nos dijeron: hermano, aquí se hacía cultos durante mucho tiempo, pero desde el año pasado no se ha ocupado, entonces ahí está, si lo quieren ocupar. Y fuimos, y pues había que hacer mucho trabajo. Por esa razón pedí permiso para las primeras horas, pero yo no consideraba tardarnos tanto, pero nos tardamos mucho, pero terminamos. Me dijo la directora: no hay problema, tienes permiso en las primeras horas, pero no vayas a faltar a San Rafael. Justo cuando ya veníamos para acá, los que lo saben, manejo un clásico alemán, un bochito, y entonces viniendo por allá por la cosechera, se le fue la banda de distribución del bochito y ya no pudimos llegar. Pero esa es la razón, hermanos, espero que me entiendan. No es porque nos quedamos viendo el partido de las Chivas, si pierden, no se preocupen. Es porque estamos trabajando, hermanos, estamos trabajando, y para la obra del Señor, y el Señor es bueno con nosotros. Y lo menos que podemos hacer es seguir trabajando. Así que vamos a entrar en materia. Yo sé que han tenido muy buenos maestros el día de hoy. Y por cierto, son el único centro Mazada que puede disfrutar de tener. Tienen 4 maestros, ¿verdad? Los demás tienen de a 2. Ustedes tienen cada maestro una clase. Qué bueno, hermanos, gracias a Dios. Y pues vamos a empezar. Con ustedes tenemos a Teología Contemporánea. La clase pasada, ¿la leyeron por lo menos? ¿No? Es que usted no es lo mismo. Claro, yo lo sé, hermano. Sí, uno se puede confundir, pero bueno, ya estoy aquí para confundirlos más. Vamos a entrar en materia, vamos a iniciar con la clase de hoy. Rapidito, solamente damos un repaso. La clase 1 era o es humanismo. Es una clase muy extensa, solamente daremos algunos puntos con respecto a esta cuestión. Y rapidito, la presentación de la clase es la siguiente: Teología Contemporánea. Ambas palabras las han escuchado, supongo. ¿Sí? De hecho, están estudiando un seminario teológico. Por eso quiero pensar que ya lo tienen bien entendido. ¿Sí? ¿Quién les dice que es teología? Ahí está el detalle. ¿Cómo? El estudio de Dios. Dios, Logos, estudio tratado, el estudio de Dios y del ser humano como creación suya, sujeto a la redención, a la salvación y a la vida eterna. En pocas palabras, eso es la teología. Pero ahora vemos teología contemporánea, y esa palabra supongo que también la han escuchado. ¿Sí? ¿No? De repente escuchamos que dicen música contemporánea. Eso es algo reciente. Es algo reciente, es algo acorde a nuestra época. No sé si han escuchado, sobre todo la gente mayor, los abuelitos, cuando dicen: ese es mi contemporáneo, porque son de la misma época, de la misma
En este caso, la teología contemporánea es la teología que nos está tocando vivir, que debemos conocerla no para entrar en discusión ni para otras cuestiones, sino para más bien saber que Dios tiene para nosotros, que sí es de Dios y que no es de Dios. Porque aunque no lo crean, en muchas iglesias se está hablando de cosas que no son de Dios. ¿Alguien se acuerda aquí rapidito haciendo memoria de las solas que propuso Martín Lutero? Bueno, la Reforma. ¿Se acordarán? Solo gracia, solo fe. ¿Qué más? Solo la Escritura, ¿verdad? ¿Qué más? Solo Cristo y solo la gloria a Dios. Las 5 solas, ¿no? Eso es lo que nos va a determinar lo que está dentro de los parámetros de la teología bíblica contemporánea. Y si no está en ese parámetro, sencillamente no es teología bíblica. ¿Sí? Por cierto, nuestras materias o la materia que ustedes toman en Masada es teología contemporánea o teología sistemática. Yo me he atrevido, cuando me toca dar esas clases, a nombrar que nuestras materias son teología bíblica sistemática o teología bíblica contemporánea, ¿sí? Porque tenemos que aprender eso. Si no está en la Biblia, lo siento, no. Será una muy buena idea, una muy buena opinión, y en eso iniciamos. El humanismo, ¿le suena? ¿Sí? ¿A qué le suena? Humanismo. Y se han dado cuenta que en las iglesias, esto solamente vamos a hacer 2 o 3 comentarios y entramos en la clase de hoy. Les pido por favor que esta clase 1 la lean en casita. ¿Todos tienen su manual? Sí. ¿Sí? ¿Todos tienen manual? Sí. Quienes están siguiendo solamente la van a leer. Lo vamos a hacer ahorita como comentarios. Humanismo, como su nombre lo dice, es cuando el humano empieza a plantear cuestiones que son propias de Dios. Por ejemplo, nosotros vivimos en un país que es democrático, ¿cierto? ¿Qué quiere decir democracia? Libertad de elegir. Libertad de elegir, ¿ok? En el término más explícito, ¿qué quiere decir democracia? Demócratos. El poder del pueblo, ¿no? El pueblo decide. ¿Sabían que Dios no es demócrata? Dios tampoco es republicano. Dios es teocrático. Él manda. Y es solamente un ejemplo. Disculpen si alguien se siente aludido, pues no lo hago con esa intención, pero solamente para que nos demos cuenta. ¿Les ha tocado ver que de repente tenemos que votar para poner una directiva? ¿O alguien tiene que votar y por democracia ganó la democracia? Bueno, pero en la iglesia manda Dios. De repente votamos para saber cuándo hacemos los cultos y dónde los hacemos. Cuando leemos en el Antiguo Testamento resulta ser que Dios les decía, vayan a tal lugar a rendirme culto. ¿Se acuerdan? Cuando estaban cautivos en Egipto, la razón por la cual Dios quiso sacarlos fue, Dios le dijo a Moisés, dile a Faraón, dice Dios, que deje salir a su pueblo para que le rinda culto en el desierto. O sea, hoy a Dios se le antojó que se reúnan para servirlo en el desierto. 40 años. Dios manda. Pero nos hemos vuelto muy humanistas y hemos metido muchas cuestiones meramente humanas. Y por eso muchas veces en la iglesia la fe ha mermado, porque anteponemos nuestros conceptos, nuestras ideas, incluso palabras como nuestros ideales. Gente que de repente dice, pon tus planes en las manos de Dios, cuando lo correcto debería ser, ponte tú en los planes de Dios, porque los planes que funcionan son los de Él. Queremos encajar a Dios en nuestros planes. Señor, pero que sea antes de las 12 de la noche, porque si no, el carruaje se me hace calabaza. No, tenemos que entender, el humano es un ser creado. El humano, ¿han escuchado esa frase que dice, ahora resulta que los patos les tiran las escopetas? ¿Sí han oído? Bueno, a veces así hemos querido hacer. A Dios nos reunimos a cantarle, a alabarle, a adorarle, pero como nosotros creemos o como nosotros decimos. ¿Verdad? Y de repente decimos, bueno hermanos, pero pues a partir de hoy en la iglesia vamos a hacer esto. ¿A quién se lo consultan? No, es que ya quedamos en un acuerdo que eso se va a hacer. No estoy diciendo que los acuerdos estén mal. De hecho, la Biblia nos invita a hacer acuerdos.
La Biblia nos dice que todos somos diferentes, pero Dios lo que quiere es que estemos unidos, ¿verdad? Dios no pide uniformidad, Dios no pide que todos seamos iguales, pide que nos pongamos de acuerdo. Porque ustedes son como son, yo soy como soy, pero si nos ponemos de acuerdo en un mismo sentir, el Señor se va a manifestar. Esa es la idea de Dios. La idea de nosotros es, sí hermano, pero los que se levantan a las 7 que vengan a las 7, y los que se levantan a las 9 que vengan a las 9, y los que no se levantan tan temprano, pues que vengan a las 11 de la noche, a ver si encuentran a alguien que les ama. En resumidas cuentas, rapidito, vamos a leer solamente ahí en la clase de humanismo, hay una parte que sí me gustaría que leyéramos. La segunda página, bueno, no sé si está numerada su... pero donde dice en filosofía... ¿Sí? Ok. ¿Si alguien nos puede leer esa parte? ¿Filosofía? Sí. En filosofía, esto es su camino secular. El humanismo es aquel complejo movimiento cultural que precedió y determinó el Renacimiento. Es conocida la renovación de los estudios bíblicos por obra de los humanistas. La retórica de los humanistas tiene sus evidentes limitaciones. Fue una de las articulaciones más positivas y creativas de teología producidas por los laicos en toda la tradición cristiana. A ver, hasta ahí. Producida por los laicos. ¿Alguien sabe qué es un laico? Cuando a mí me preguntaron, ¿sabes qué es laico? Yo solamente conocí una perrita que se llamaba Laica, pero de ahí no les puedo decir. Que no debe depender a Dios. ¿Cómo? Cuando hablan de la educación, dicen que debe ser laica, Ok. depender a Dios. Algo alejado o bien neutral en cuestión de Dios y la religión, ¿no? Cuando dicen en el artículo 3 dice, en nuestra Constitución dice que la educación debe ser gratuita, laica y obligatoria. De las tres cosas creo que ninguna se cumple, ¿no? Entonces tenemos que entender algo. Laico, sí, la gente, pero en el término teológico, un laico es alguien que no ha tenido una preparación teológica. Es alguien de la congregación común, pero que empieza a optar por ciertas cuestiones. El Renacimiento, pero mucho antes la Reforma, el movimiento de Reforma, trajo algunos cambios muy prácticos en el estudio de la Biblia. Para empezar, ustedes y yo, si usted se le olvida la Biblia, espero que no, usted es un buen cristiano, pero si de casualidad se le olvida, saca su aparatito y entonces acá busca el versículo, ¿verdad? O a lo mejor usted dice, no hermano, no, eso no, yo cuido mi Biblia. Y entonces en la casa, como cuida usted mucho la Biblia, tiene 2 o 3 versiones. En la antigüedad no era así. Era carísimo tener un ejemplar de las Escrituras. Se calcula que aproximadamente de 6 a 8 años tenía que elaborar un obrero común para poder tener el dinero suficiente y comprar un ejemplar de la Biblia. Ya que lo tenía, se encontraba con un problema todavía más grande. Lo abría y no sabía leer. Porque lo que para ustedes y para mí hoy es muy común saber leer y escribir, en aquellas épocas era solamente para la gente importante, para los señores feudales o para los clérigos católicos. Pero de repente el movimiento reformista trajo como consecuencia que la Biblia se pudiera leer, y no solamente leer, sino leer en el idioma del vulgo, en el idioma de la gente. La gente empezó a conocer de la palabra y se abrió la posibilidad de que cada quien, por cierto, la gente dice curiosamente, yo creo que no, Dios lo permitió así, que en el tiempo que estaba en auge la Reforma, también uno de los inventos más trascendentales se dio a conocer, que sería la imprenta de tipos móviles, poder hacer muchas copias de una sola página y poder producir y reproducir escritos. Eso ayudó para que la Biblia pudiera llegar a muchos lugares y se hiciera de un costeo más económico y la gente pudiera adquirirlo. Pero ocurrió un problema. Había gente con mucho conocimiento en su rama que había estudiado, pero no sabía de teología, no sabía de Biblia, y aunque si bien no hay que ser muy sabio para leer la Biblia y entenderla, pero la gente lo entendía de acuerdo a sus conceptos. Y entonces metían conceptos humanistas, decían, sí,
la gracia, la misericordia de Dios, pero las obras, como vía de ejemplo. Sí, el perdón de Dios, pero mi arrepentimiento. Sí, todo lo que dice la Biblia, pero, y le añadían los pensamientos humanos, ¿no? La retribución, la oferta y la demanda, incluso cosas así se llegaron a ver dentro de la lectura de la Biblia, no porque lo tuviera la Biblia, sino porque la Biblia así lo explicaba, porque así lo entendía. Ponemos un ejemplo rapidito. ¿Alguien de aquí es mecánico o tiene algún familiar mecánico? ¿De autos me refiero? ¿Sí? Ok. Para el mecánico, tú le pides una espátula y es un tubo así largo que le sirve para hacer contrapeso, para hacer palanca. Pero si tú vas con un panadero y le dices que te pase una espátula, él te va a pasar una laminilla. Y si tú vas con un químico farmacobiólogo y le pides la misma espátula, te va a dar otra cosa totalmente diferente, porque cada quien está en su contexto, ¿ya? Ahora, lo mismo, la gente sabía de su rama y eso lo quería aplicar a la escritura. Sucedió un problema. Cada quien empezó a entender la Biblia a su modo, a su manera. Entonces ahí hay un pequeño problema. Dice, la retórica de los humanistas tiene sus evidentes limitaciones. Fue una de las articulaciones más positivas y creativas de teología producidas por los laicos en toda la tradición cristiana. Si puede ser analizado por la razón humana, escuchen, esta era la postura. Si puede ser analizado por la razón humana, luego, y puede ser probada por la repetición del hecho, entonces es aceptable. Y ahí los milagros no cabían. No, pero explícame cómo pasó. Pues nada más se le quitó. Se sanó. No, pero es que eso no es normal. A ver, vuélvelo a hacer. ¿Cómo te explico? Fue lo que llegó a pasar. Aunque tuvo sus puntos negativos, también tuvo puntos buenos, porque a veces la gente ni siquiera razonaba lo que leía. ¿Se han dado cuenta que los que pasamos por la secundaria, preparatoria, algunos que estuvimos o estuvieron en la universidad, tuvieron una materia que se llamó lectura y redacción? Pero que ahora nuestros niños desde primaria les están enseñando comprensión lectora. Porque a nosotros nos enseñaron a leer, pero no a razonar. Y entonces nos pasa lo que le pasó al eunuco cuando llegó Felipe. ¿Entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? ¿No? Nosotros leemos, pero lo poco que podemos captar, pero a nuestros niños se les está enseñando a leer, a lo mejor poquito, pero entenderlo. Entiéndelo. Eso fue lo que captó la idea principal del humanismo. Entender la palabra. Y espero que ustedes, cada que tienen un tiempo devocional o cada que tienen la palabra, lo entiendan, porque si no, de nada sirve sabernos la Biblia de tapa a tapa si no entendimos nada. Bien, la última parte de este párrafo. Todos los eventos portentosos bíblicos no pueden ser probados, entonces están en el rango de mitología. Este fue otro detalle. Si no se puede comprobar, es un mito. Y por ejemplo, la gente decía, eso de que se cayeron los muros de Jericó, es un mito. Que se abrió el mar, es un mito. Y cosas así. O bien todos querían razonar. Y hay algo. Rara vez, si no es que nunca, o casi nunca, vas a poder razonar lo que Dios hace. Porque Dios no se mueve con la razón humana. Dice la Biblia que sus planes y sus pensamientos son insondables o insondeables. Cuando querían saber qué profundidad tenía el mar, metían una sonda que llegara hasta lo más profundo y ahí delimitaban hasta dónde llegaba. Pues los pensamientos del Señor son tan profundos que nadie puede llegar a entender la profundidad de lo que Él piensa. Y a veces decimos, ayúdame a mirar con tus ojos, si con los tuyos no puedes ver. Pero bueno, seguimos. La palabra de Dios, habla aquí un hecho curioso. En la lista de 600 escritores, artistas y humanistas del Renacimiento italiano solo había 3 mujeres. Así pues, el exclusivismo sexista no fue solamente clerical, sino también en el laical, en el ámbito del conocimiento bíblico. También no se le permitía a las mujeres, y a mí me da mucho gusto que haya hermanas que se interesen por conocer la palabra de Dios. Qué bueno, eso es bueno, porque muchas veces decimos, es que las hermanitas no saben, es que
hay una regla no escrita, pero en todas las iglesias que vayan, aunque sea por una, serán mayoría las mujeres. La gran mayoría. A veces vamos y hasta en el culto de varones hay hermanos, si no, no habría asistentes. Bien, el animismo es otra situación totalmente diferente y aquí sí vamos a leer rapidito, a grosso modo, y vamos a procurar explicar algunas cosas. ¿Quién nos puede leer la primera parte del animismo? La influencia del dogma durante 10 siglos, del siglo V al XV, la Iglesia Católica Romana logra dominar y dogmatizar a Occidente. Todo lo que se quisiera creer tenía que ser aprobado por algún concilio papal. Si el concilio aprobaba, pasaba a ser una ley doctrinal. A esto se le conoce como dogma. Ok. No sé cuántos se enteraron, pero acaban de beatificar a un... ¿Sí? ¿Sí, verdad? Del internet. Ajá. Al santo del internet. Era jovencito. Un jovencito europeo que, si no me equivoco por lo que leí, murió de leucemia, algo así. Pero que se le beatificó, se le considera un santo porque por medio de internet él compartía el evangelio, dice la Iglesia Católica, y se le atribuye por lo menos un milagro. Entonces dicen, bueno, pues después de muchos análisis, el Santo Padre, dicen ellos, determina que pasa de ser un beato a ser un santo. Si usted va y le dice, bueno, yo no creo que él sea un santo, pues a mí no me interesa lo que tú creas. El Papa ya lo dijo y te aguantas. No ha cambiado mucho la situación, porque durante 10 siglos la Iglesia Católica tuvo la hegemonía de todo. Incluso los gobiernos eran puestos por los papas. Los reyes, los duques, los príncipes, los gobernantes, si no era con la elección papal, ellos no podían tomar posesión de su reinado. Literal. Pero de repente ocurre algo. Ya lo leyeron, pero si alguien me puede decir así muy a conciencia para usted qué es un dogma. Ya lo leyeron en ese primer párrafo, pero ¿qué es un dogma? Para mí un dogma es una mentira que de tanto insistir la vuelve casi una verdad. Ok. Bien, ¿quién más tiene otra idea? Una doctrina aprobada por el Papa. Una doctrina aprobada por el Papa o por los altos mandos de la Iglesia Católica. Rapidito, un dogma que ustedes digan, ah, bueno, esto a mí se me hace que es un dogma. Yo lo considero como eso. Es algo incierto, ¿no? Ajá, pero algo que ustedes sepan que la gente cree. Que la palabra del Papa es infalible. Por ejemplo, ¿y dónde dice eso? Ah, no, pues se aprobó en el Concilio de Trento. Allá se dijo que el Papa es infalible, no solo su palabra, sus hechos. Que María es la madre de Dios. Que María es la madre de Dios. María fue madre de Jesús. ¿No? ¿Qué otro dogma? ¿Qué otro dogma? El purgatorio. Bueno, aunque hace años salió el Papa a decir que ustedes disculpen, los teníamos en la sala de espera y ni existe. ¿Qué más? ¿Qué más? Que los muertos vienen. Ah, que los muertos vienen el 2 de noviembre. Cosas así. ¿Eso dónde lo dice? No, pero se aprobó en el concilio. Por eso nosotros estamos estudiando teología bíblica. Si está en la Biblia, yo lo creo. Absolutamente. Y no solamente la Biblia está para creerla, está para obedecerla. De nada te sirve saber la Biblia y creer en la Biblia si no la obedeces. Si no lo obedeces, sencillamente no crees. Bien. Entendido eso, vamos al trasfondo. ¿Quién nos lee el trasfondo del animismo? Perdón. El dominio católico no solo era la religión, por eso dominaba. Cuando llega la liberación de la religión vía protestantismo, Sí. ahora todo el mundo empieza a proponer nuevas ideas doctrinales, y lo que en un principio era solamente luteranismo, se prolifera en diferentes líneas doctrinales como calvinismo, metodismo, wesleyanismo, anabaptismo, etc. Y aunque había diversas líneas de interpretación
Vamos. Les decía hace un momento, en la llegada de la Biblia, pues todos pueden acceder a la Biblia y todos la pueden interpretar desde su perspectiva. Es algo bueno porque la gente puede tener la Biblia en sus manos, y es algo malo en el hecho de que cada quien, tristemente, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría, buscaban sacar ventaja de conocer la Biblia. Déjenme les cuento que no es algo nuevo que los líderes quieran manipular a la gente con la Biblia, que tomen un texto fuera de contexto para justificar lo que hacen. Eso no es algo nuevo, tristemente. Pero también ocurrió que hubo gente con muy buena intención, pero con una interpretación un tanto diferente. Hago un paréntesis ahorita y les comento. La salvación es por fe en Cristo Jesús. La salvación es por gracia, ¿cierto? Si tú, este paréntesis sigue abierto, no estoy diciendo que usted lo haga, pero si tú aprendiste que la mujer debe usar falda y un día te pones un pantalón, ¿por eso te vas a ir al infierno? No vas a entrar al cielo. La salvación es por gracia, es por fe en Cristo Jesús. Vamos, hay doctrinas periféricas que podemos diferir ustedes y yo. Que si esto es aprobado, que si esto no es aprobado, que si hay predestinación, que si no hay predestinación, pero lo que no puede moverse de nuestro centro es que la salvación es por gracia y por haber creído en el unigénito Hijo de Dios, Cristo Jesús. Punto. Que yo no puedo hacer algo para aumentarle a mi salvación y tampoco puedo hacer algo para devolver mi salvación. La gente pregunta, hermano, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Se pierde usted por estar perdiendo el tiempo. Porque la salvación fue dada. Y el Señor no nos mandó a discutir, el Señor nos mandó a compartir su palabra. Ir por todo el mundo y peleense con lo que encuentren. No, prediquen el Evangelio a toda criatura, ¿cierto? Bien, entonces, esas son las doctrinas periféricas. Uno llega a una iglesia donde danzan, uno llega a una iglesia donde no danzan. Bueno, esas son doctrinas periféricas. Esas son doctrinas que independientemente yo aprendí así y así me mantengo, así vaya donde lo hagan o donde no lo hagan. Yo me mantengo porque eso fue lo que yo aprendí. ¿Ya? ¿Han escuchado la palabra apostasía? Apostasía es moverse de lo que tú habías creído. Y va desde lo más mínimo. La apostasía no es solamente negar al Señor, porque ese sería el colmo, ese es el colmo. Pero la apostasía empieza desde cuando cambias lo que tú en un principio creías y ahora resulta que ya no. Antes te ponías un velo y ahora ya no. Pues nadie se lo pone. Nadie se lo pone, pero tú sí lo hacías. Y tú recibiste una enseñanza y por eso lo hacías. ¿Sí? Entonces, con todo esto vamos a ir entendiendo que las diferentes formas de pensar, como nos lo dice aquí, conforman un todo. Y nos van a hablar de la palabra de Dios. La hermana Raquel es mi compañera en la licenciatura y tenemos un profesor luterano, y cuando uno lo escucha y lo ve, pues bueno, uno puede, nosotros no fuimos educados de esa manera, y entonces te habla de una capilla y dices, ay, cruz, porque como que eso no te es familiar, pero para los luteranos es algo muy normal. De repente tú platicas con un metodista o platicas con un bautista y te dice que la sanidad divina, no, los milagros ya fueron ahorita. Y dices, ¿cómo no? Bueno, eso es lo que ellos creen. Pero lo que es cierto es que tanto ellos como nosotros creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador, y que no hay nadie más que pueda intervenir en eso. Aquí es donde estamos viendo eso. El animismo fue otro detalle, porque entonces cada quien opinó en la teología de una forma distinta, pero sin irse demasiado lejos del centro que es Cristo. Hasta ahí todo iba más o menos bien. El problema mayor surge con la influencia de creencias imperantes fuera de la Biblia, y básicamente son dos. Número uno, el humanismo, y número dos, el animismo. Estas creencias empezaron a afectar la sana doctrina desde el Renacimiento hasta nuestros días, abundando un poco más
más sobre el humanismo, encontramos que nace o se produce este cambio con el Renacimiento. Y este nombre proviene de la idea de renacer, elementos tales como la preeminencia de la razón. Nicolás Maquiavelo decía que la razón es lo más importante. Otro pensador decía que primero pienso, luego existo. Los griegos implementaron mucho el saber, la sabiduría, el conocimiento. Eso es lo más importante. De hecho, los testigos de Jehová dicen que también el conocimiento te va a ayudar a ser salvo. Y la palabra de Dios dice que solamente se es salvo por medio de Cristo Jesús. No hay más. Bien, seguimos. Dice, ¿dónde vamos? Pues ya me perdí. Ok. De la proporción, del equilibrio, de la mesura, muchos de ellos presentes en las culturas antiguas de Grecia y Roma, donde se dice que Roma conquistó a Grecia de forma militar y Grecia conquistó a Roma con su filosofía. El gran tema filosófico es el racionalismo. El humanismo es antropocentrista. ¿Qué es eso? Antropos, humano, hombre. Antropocéntrico, por eso se dice antropología, el estudio de las culturas antiguas, pero de los hombres. ¿Por qué no estudian las culturas de las vacas? No, porque no. Antropocéntrico, bien. Se refiere al hombre, a perspectiva centrada en el hombre. Ahora todo gira alrededor del hombre. Se producen los grandes cambios en las artes, la música clásica, como Händel, la pintura, con los desnudos de Miguel Ángel, la literatura, con la imprenta de Gutenberg, la política, y a partir de ahí empieza a haber la democracia. La democracia es centrada 100% en el humano. ¿Sí? ¿Qué más? La economía con el capitalismo, ahí nace esta forma de gobierno económico. La religión con el protestantismo, la arquitectura con el barroco, etc. Esta filosofía afecta tanto a la Iglesia Católica Romana como a las diversas iglesias protestantes. De repente empieza a haber un renacer, dicen ellos, pero más bien es una apertura para todos los tipos de arte y expresión. Hoy, hermanos, todo el mundo apela a la libertad de expresión, pero cuando tú les dices lo que dice la Biblia, te tachan de retrógrado, de ignorante, de intolerante, y están coartando tu derecho de expresión. Una ocasión alguien me preguntó, ¿tú qué opinas acerca de...? Y entonces yo le dije, bueno, yo opino... Y empecé a hablar y me dijo, no, espera, ¿cómo crees? Pero... ¿me pediste mi opinión? Yo te estoy dando mi opinión. Yo no quiero discutir, pero me pediste mi opinión. La gente quiere que todos pensemos igual, no. Y más, si no comparten la fe, no podemos pensar igual. No es de la misma manera. Por último, dice el contenido. La libertad religiosa del Renacimiento libera y despierta todo lo relacionado al espiritualismo. Una influencia de las culturas primitivas que tiene que ver con lo oculto, la hechicería, la adivinación, la magia, el satanismo. Estas creencias ancestrales las practican la antigua Mesopotamia, Egipto, los cananeos que destruyó Josué, los bárbaros de Europa, ancestros de los actuales europeos, antiguas culturas en América, los aztecas, los mayas, etc. El animismo del Renacimiento es la mezcla de todo lo espiritual de los ancestros con lo actual. Un día un profesor de teología nos comentaba, hermanos, tengan mucho cuidado. Las iglesias están descuidando muchas áreas, y entre ellas su área espiritual. El espíritu es algo delicado, hermanos. El espíritu es la parte de Dios que Él nos compartió. Y por eso nuestro espíritu se siente contento cuando estamos en comunión con Dios. ¿Sí les ha pasado? Estamos cantando, estamos alabando a Dios y nuestro espíritu se pone contento. Pero también nuestro espíritu se abate cuando hemos dejado de lado a Dios. Eso es algo real. Sin embargo, decía este hermano, tengan cuidado porque se están haciendo cosas que no son. Y él nos decía, cuando yo era un niño, yo me acuerdo, dice que mi abuela fue la que nos llevaba desde pequeños a la iglesia, pero mi abuela, cuando uno de nosotros se sentía mal, nos hacía una limpia con un huevo, siendo que ella ya iba a la iglesia.
Pero para cristianizar la situación, mientras nos pasaba el huevo por todo el cuerpo, recitaba el Salmo 23. Ahora te dicen, no es brujería, es magia blanca. No es espiritismo, es espiritualismo. No, tener cuidado, porque esto fue lo que se desató. Entonces dijeron, bueno, está bien tener fe en Jesús, pero ponte tu ojo de venado, no sea que te vayan a hacer mal. Y todo eso se fue mezclando. Y lo triste es que en nuestros días se cree en situaciones espirituales que no existen y se dejó de creer en cosas espirituales que sí existen. Porque hemos dejado de lado, y lo digo generalizando, al Espíritu Santo. Quien ha mandado ha sido nuestro espíritu y nuestra carne, y el Espíritu de Dios lo hemos dejado a un lado. No por nada, Apocalipsis dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y el que llama es Jesús, y le está hablando a la iglesia. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, quiere decir que Jesús está fuera de la iglesia. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Mucho cuidado con eso. El animismo, aquí viene otra cuestión. Esta palabra viene del latín anima, ¿le suena? Más ahorita en octubre, ¿no? Las ánimas. Okay. Bien, dice que significa soplo o espíritu, neuma. Por primera vez este término fue utilizado por el reverendo Taylor en Cultura Primitiva en Londres 1871 para explicar el fenómeno de la religión en clave evolutiva. Posteriormente se amplió la idea de ánima en cuanto a que los seres humanos asumían también la existencia de espíritus independientes del cuerpo, especialmente poderosos, que luego se convirtieron en objeto de culto. Este animismo parece indicar el poder misterioso que sentía el hombre primitivo en los fenómenos naturales que no podía explicar. En este sentido evolutivo religioso, primero es llamado animatismo, y luego animismo, y más tarde teísmo. Nuestros antepasados, las culturas que estuvieron en nuestro país, tenían un dios para la lluvia que se llamaba Tlaloc, y luego otro para el cultivo del maíz, y tenían a la Coyosausti, y a Chanchipitlicue, y a Huitzilopochtli, aquí más, la Coatlicue, y más, bueno, muchos. ¿Para qué era eso? Porque no se podían explicar el porqué de los fenómenos naturales que ocurrían. ¿Por qué el trueno? Bueno, no sé, pero debe haber alguien que controle los truenos. Entonces ese va a ser este Dios. Bueno, ¿y por qué la lluvia? No sé, pero debe haber alguien que da la lluvia. Y entonces este va a ser el Dios de la lluvia. Y así se hizo todo eso. Curiosamente, cuando se habla del Evangelio, pues todavía mucha gente sigue creyendo cuestiones. Digo, una cosa es la cultura, hermanos. Nuestra cultura como mexicanos es hermosa, es preciosísima. Pocos son los países en el mundo que tengan una cultura como la nuestra. Pero la cultura es una cosa y mi fe es algo que no se mueve. Así yo tenga una trascendencia cultural muy importante. Lo más importante en la vida es Cristo. Y el hecho de haberle conocido, esa es una bendición. ¿Sí? Entonces, esta era una forma en que ellos explicaban. Y entonces esta es otra cuestión. El animismo es ver a Dios en todo. Todo es Dios. El Dios de la lluvia, el Dios del rayo, el Dios del trueno, el Dios de esto, el Dios del otro. Y los hindúes, los hindúes son los que practican el hinduismo, pero los que viven en la India, los indios, ese sería el gentilicio, son de los que tienen más dioses en el mundo. Las culturas o las religiones que tienen más dioses en el mundo. Abundan las vacas, pero la gente se muere de hambre, porque a la vaca no la pueden ni tocar porque es un dios. Las moscas son dioses, las ratas. Y uno dice, ¿es en serio? Sí, porque Dios es todo. No, espérate, no. Bueno, nosotros entendemos que no. Dios está en todo, pero Dios es uno. El concepto actual, ¿qué no es esa parte? El concepto actual del animismo. El animismo es la creencia de una fascinación por el poder espiritual. Se puede desarrollar ese poder por medio de objetos, como amuletos, libros, también lugares como montes, pirámides, santuarios, etc. Ritos como cumplir ciertos
pasos o niveles, personas como iluminados o chamanes, tiempos como equinoccio, año nuevo, energía, etc. Es curioso ver a hermanos cristianos que dicen, me gusta la vibra que trae el hermano. De ahí que tenemos que analizarnos para poder entender que Dios existe, que Dios es real, que el Espíritu que Él nos dio es un sensor, para que lo entendamos de otra manera, es un sensor que Dios nos puso para saber cuándo estamos cerca y cuándo estamos lejos de Dios. No sé si han ocupado algún localizador, de esos que hacen ruido, ¿no? Y cuando estás cerca de lo que estás buscando, y cuando te alejas, de repente hasta deja de sonar, ¿no? El Espíritu que Dios nos puso es exactamente para eso. Y cuando llega el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos complementa. Y es el que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Una persona, si Cristo o si Dios no ha hablado a su corazón, no puede ser consciente de su pecado. Pero cuando Cristo llega a nuestro corazón, somos conscientes de que hemos pecado y de que necesitamos ser perdonados, porque lo que nos espera es algo terrible si Dios no está con nosotros. Y aunque nos congregamos en una iglesia, pero seguimos siendo humanos y en algún momento tendremos uno de estos problemas, y el Espíritu Santo de inmediato va a hacer que tu corazón se contriste, se angustie y tenga la necesidad de acercarte nuevamente a Dios y pedirle perdón. El problema es cuando la conciencia, dice la Biblia, se cauteriza, cuando la gente ya lleva igual, ya no siente. Y eso sí es un problema muy serio. Y es algo espiritual, es de lo que estamos hablando. La gente se empieza a emocionar más por las experiencias. Es que yo sentí, es que yo vi, que de la presencia de Dios. La presencia de Dios es algo totalmente distinto. ¿Cómo se sabe? Porque está en la Biblia. Que cuando la presencia de Dios llegaba, lo inundaba todo. Solamente un comentario. Amuletos, libros, ir a los montes, a los santuarios, cumplir una manda, dice la gente, ¿no? ¿Y qué más hace la gente? Promesas, un juramento, yo juré no tomar, y para festejar que ya pasó el año, vamos a hacer una. Muchas de estas cosas que el cristiano ya no ocupa, ya no va con nosotros. Esa es una realidad de la vida. Ya no, el Señor ya nos hizo libres de todo eso. A mucha gente le cuesta cuando llega a la iglesia, porque están acostumbrados a que si tienen un caso difícil hay que pedirle San Judas, y que si quieren conseguir pareja hay que pedirle a si bien que sabe. Y que si por un y para todo, pero llegas a la iglesia y dice el pastor o dice el hermano, la hermana, vamos a pedirle al Señor en el nombre de Jesús. Sí, por eso, pero ¿y San Antonio? En el nombre de Jesús. Por eso, pero ¿y San Juditas? En el nombre de Jesús. Nosotros hemos entendido que en Jesús está la plenitud de Dios con nosotros. Bien, la última parte. Actualmente, generalmente ha quedado descartada la hipótesis evolutiva de la religión y se acepta como núcleo original de la religión la fe en Dios. ¿En qué Dios? En Dios. Es que hay un problema. Una religión, para llamarse religión, debe tener Dios. Pero hay religiones que no tienen dioses. ¿Y entonces qué? Esos son raros, ¿no? Bueno, sí, pero para que se llame religión debe tener la fe en Dios y no en un poder impersonal. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, de acuerdo a lo que dice la Biblia, y es persona no porque tenga compostura corpórea o constitución corpórea, sino porque tiene personalidad. Hay un comercial que está saliendo en la tele
dice, adelante. Pero si la Biblia no lo dice, será el dogma más grande que ustedes crean, pero la Biblia no lo dice así, entonces no. La última parte de esta postura: el vacío espiritual sin el Dios de la Biblia como base de fe produce la búsqueda de otros poderes sobrenaturales para satisfacer al humano sin Dios. Aun cuando sean practicantes o miembros de la iglesia, de alguna religión evangélica aceptable, este vacío los llevará a una desviación total de Dios. Y el hecho de que te congregues en una iglesia no quiere decir que Cristo esté en tu corazón. Con esto no estoy diciendo no vengan, porque hay gente tan extremista. El hermano dijo que de nada, por eso ya no. No, me refiero a que te sería de mucha más bendición hacer las cosas como se deben hacer, porque entonces recibirías todo lo que Dios está dispuesto a hacer con aquellos que le creen. No solo en esta vida, sino en la vida venidera, porque dice la Biblia que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le creen. ¿Sí? Bien, dice, ejemplo bíblico, el rey Saúl. ¿Será que el rey Saúl tenía la presencia de Dios? Sí, incluso profetizaba. Fue elegido por Dios para ser rey, pero se fue la presencia de Dios de él. Y entonces hizo lo posible por preguntarse, Señor, ¿qué pasa? Y Dios le contestó de una manera terrible. Digo terrible porque ojalá que a ustedes o a mí nunca nos contesten de esa manera. Porque Dios le dijo, ¿y a mí qué me preguntas? Si ya estás desechado. El Salmo 51 es un salmo de arrepentimiento del rey David. Y entre uno de sus versículos le dice, no apartes de mí tu espíritu. Y cuando se va el Espíritu de Dios, empieza nuestro espíritu a abatirse, a angustiarse, a desesperarse. Y por eso el salmista dice, devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Sí lo han leído? Entonces, estas son cuestiones muy delicadas, hermanos, que yo le pediría en el amor del Señor que realmente busque a Dios. Porque si vamos a una iglesia por buscar un predicador, o por buscar un lugar, o por buscar comodidad, se va a ver saciada nuestra necesidad por un momento. Pero si al que buscamos es al que todo lo puede, no se preocupen, todo está resuelto. Así te toca subirte al monte para buscar a ese, así te toca ir a donde tengas que ir, pero saber que estás en la presencia de Dios. Y eso es lo que más importa. Recuerde, los extremos son peligrosos. La doctrina bíblica enseña que existe el mundo natural de la razón y el mundo espiritual, pero interpretar la Biblia al estilo humanista o al estilo animista, es decir, todo tiene un poder espiritual, eso no es correcto. Entonces, hermanos, llevamos ya la materia de hermenéutica, ¿sí? Y entonces yo creo que ya son lo suficientemente prudentes, maduros, para entender que si alguien dice algo que está ajeno a las Escrituras, no es correcto. El apóstol Pablo lo advirtió y dijo, si un ángel o uno de nosotros viene y les predica otro evangelio, pónganlo del otro lado del templo y un ratito acá y no. Sea anatema. ¿Sí saben qué significa la palabra anatema? Maldito. Dios nos comparte su misericordia, su bendición, nos comparte su fuerza, nos comparte su amor, pero no comparte su gloria. Es algo que Él no comparte. Y entonces, hermanos, entender que ambas corrientes vinieron a fortalecer de cierto modo la predicación de la palabra, pero el detalle fue que no se le puso un límite. Y entonces, en el caso del humanismo, se empezó a hablar mucho a favor del humano. Y en cuestión del animismo se empezó a hablar mucho a favor de lo espiritual. Y entonces tener experiencias, y yo vi, y yo no estoy diciendo que no sea cierto que la gente vea, porque la Biblia dice que Dios se manifiesta en visiones, en sueños. Eso es bíblico. Pero no necesitas ser tan teólogo para darte cuenta cuando algo no es. Porque para empezar Dios nos dio de su espíritu, que nos da el discernimiento.
Bien, hermanos. Hasta aquí quedamos. Hay una tarea, por favor. También que vamos. Bien. La tarea va a ser la siguiente. Van a investigar por lo menos 10 dogmas y los pueden dividir entre la Iglesia Católica. No lo van a poner juntos, porque no somos iguales. ¿Sí? 10 dogmas, porque también la Iglesia Cristiana o la Iglesia Evangélica también tiene algunos dogmas. Se creen cosas que no están en la Biblia. Entonces, por favor, van a hacer un listado, por lo menos 10. Si encuentran más, cámbiense de iglesia. No, no es cierto. Si encuentran más, ahí pónganlas. ¿Sí? Pero sí, diferencien la Iglesia Católica, cuáles son sus dogmas, y si encuentran alguno en la Iglesia Evangélica, no precisamente en la iglesia que se congrega, pero que sí ustedes hayan escuchado que de repente se creen ciertas cosas. Esa va a ser la tarea. Va a ser para entregar, así que por favor, en una hoja blanca, tamaño carta, con su nombre completo, porque a la mayoría de ustedes los conozco de vista, pero soy malísimo para los nombres. Entonces, por favor, no. Si lo pueden hacer a computadora, pues estaría perfecto. Si lo pueden hacer a mano, solo con letra lo más legible posible, para que lo podamos hacer. Bien. Ok, José Luis Rodríguez Pacheco, ese es mi nombre. En la mayoría de seminarios me cambian el nombre, me ponen Rafael, no soy José Luis Rodríguez Pacheco. Rodríguez Pacheco. Ok. Bien, esta es la última clase del día de hoy, ¿verdad? ¿O se siguen con la oración? Bueno. ¿Alguna otra duda? ¿De despedirnos? ¿No? ¿Seguros? Hablen ahora.